Grabamos nuevamente. ¿Me están escuchando, chicos? Por favor, alguien que me conteste, por favor. Sí, profe, se escucha. Bien. ¿Ha habido algún problema durante la transmisión esta mañana? Que se corte, no se escuche, que alguna cosa? No. ¿No? ¿Todo Toda bien? la clase, no, se escucha bien, sí. Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, llegamos a esta expresión correspondiente a la derivada de un versor, que es otro vector que tiene como módulo tita punto, que vamos a ver que esto va a ser omega, la velocidad angular, porque la derivada de tita, del desplazamiento angular, como hemos visto, es omega. Pero vamos a continuar con esta nomenclatura hasta el final, ya después lo vamos a cambiar. Entonces, finalmente, una vez que hemos encontrado lo que vale mu sub r, en esta expresión que teníamos, esta que está acá, vamos a reemplazar a mu sub r punto por lo que vale. Finalmente reemplazamos al mu sub punto r por lo que vale y en la expresión. Entonces la velocidad lineal del punto P vale la derivada del módulo de la componente R por su versor correspondiente, R por tita punto, que va a ser R por omega, por el versor correspondiente, este sería la componente transversal, y Z punto, que es la derivada del módulo de la proyección, en la dirección de mu sub z, en el eje z. Entonces, si ustedes ven, el vector velocidad de P es un vector que tiene tres componentes. Está según la dirección, grabé, ¿no? Grabé, sí. Bien, estoy grabando. Bien. Nos han abandonado algunos chicos. Qué lástima que nos estén abandonando, pero bueno. Tenemos que el vector velocidad tiene tres componentes. Una componente radial, una componente transversal y una componente axial. La componente acá vuelve a ser un cambio de nomenclatura solamente para mostrar que R punto vale V sub R por mu sub R. Este R por tita punto le vamos a llamar V sub tita, la componente transversal, y a esta Z punto le vamos a llamar V sub Z. Es otra manera de expresar esta misma ecuación utilizando otra nomenclatura, con la salvedad de que V sub R vale R punto, que V sub tita vale R por tita punto, y que V sub Z vale Z punto. Esto ya va a ver que finalmente vamos a utilizar este término finalmente cuando terminemos este análisis. Bien, entonces tenemos la componente radial que nos va a definir, ¿qué cosa nos va a definir? ¿Cómo va a variar? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué toqué? Ahí está. Perdón, toqué algo sin querer. ¿Están viendo bien la pantalla? ¿Siguen viendo bien la pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, no sé qué pretende. Bueno, entonces, tienen una componente que les está diciendo que este vector velocidad está variando en la dirección de radial, en la componente transversal y en la componente axial, básicamente. Bien. ¿Qué
Esto sería la ecuación de velocidad. Vamos a la aceleración. La aceleración es la derivada de la velocidad. La derivada de la velocidad. Por lo tanto, la aceleración del punto P es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y entonces trataremos a estos términos, los vamos a derivar, cada uno va a variar con respecto al tiempo, por lo tanto sigue siendo la derivada de un producto. Entonces va a ser la derivada segunda de R, ahora va a ser R2 punto, por mu sub R, por el versor sin derivar, el primero sin derivar, que era R punto, por la derivada de mu sub R respecto del tiempo, ¿sí? Ahora acá tenemos tres términos, entonces los tres términos nos van a dar, o sea, tres parámetros, mejor dicho, que nos van a dar tres términos en esta expresión. Va a ser la derivada del primero, que es R, va a ser R punto, por tita punto, por mu sub tita. Luego vamos a derivar tita, entonces va a ser R por tita 2 puntos por mu sub tita. Y finalmente vamos a derivar mu sub tita, por lo tanto va a ser R por tita punto por la derivada de tita respecto de t. Bien, y finalmente nos queda el tercer término, que va a ser la derivada del módulo, la derivada segunda del módulo, que va a ser z2 punto, por mu sub z sin derivar, más z punto por la derivada de mu sub z respecto de t, que ya dijimos vale 0, por lo tanto este término desaparece en esta expresión. Ya acá tenemos la derivada de un versor, mu sub r, y la derivada de otro versor, que es mu sub tita. La derivada de mu sub r respecto de t, ya la obtuvimos en el paso anterior, y vimos que la derivada del versor radial, mu sub r, es otro vector que vale tita punto por el versor mu sub tita. Entonces es un vector que tiene módulo tita y que está en la dirección del eje transversal. Bien. Pero además tenemos la derivada de mu sub tita ahora respecto del tiempo. Y mu sub tita, según lo que llegamos a obtener, está expresado en función de las coordenadas, sobre las coordenadas cartesianas, como menos i coseno de tita más j coseno de tita. Por lo tanto, tendremos que derivar esta expresión para obtener la derivada del versor correspondiente, mu sub tita. Entonces va a ser menos i coseno de tita por la derivada del argumento, que es tita punto, menos seno de tita por la derivada del versor. Esto sería, estos dos términos sería lo correspondiente a este término. Y a continuación vamos a tener la de este término, que es la derivada del coseno, es el menos seno de tita por la derivada del argumento, que es tita punto, en la dirección de j, más el coseno de tita por la derivada de j respecto de t. De la misma manera que dijimos anteriormente, la derivada, este término y este término, que están afectados por la derivada del versor i y del versor j, como estas derivadas valen 0, ¿sí? Van a desaparecer, quedando solamente los términos en i y en j. Entonces, de esa expresión vamos a poder despejar como factor común a menos tita en este caso, quedando dentro del paréntesis i coseno de tita más j seno de tita. Si nos vamos para atrás, no voy a hacer para atrás, pero si nos vamos para atrás, llegamos a que menos i por coseno de tita, quiero hablar tan rápido que i coseno de tita más j seno de tita es el versor mu sub r, o sea, el versor radial mu sub r. Como no podía ser de otra manera, la derivada del vector transversal, la derivada del versor transversal,
me da otro vector que en este caso tiene como módulo menos tita, y está en la dirección del eje radial, o sea, del eje que es perpendicular a al eje que define este versor. Bien, entonces ahora vamos a reemplazar en la expresión de la aceleración estos valores que hemos encontrado. Entonces vamos a reemplazar a mu sub tita, a la derivada de mu sub r por lo que vale, y a la derivada de u sub tita por lo que vale. Entonces vayamos acá, tenemos R2 puntos por mu sub r. ¿Qué más tenemos? R punto por tita punto por mu sub tita, ¿sí? ¿Y qué más vamos a tener? R punto mu sub r, aquello que era igual a tita punto por mu sub tita. Entonces acá hemos reemplazado a la derivada de mu sub r por tita punto por mu sub tita, que sería esta que está acá. Luego tenemos R punto por tita punto por mu sub tita, que es este término que está acá. Luego vamos a tener R por tita 2 puntos por mu sub tita, que es este. A continuación vamos a tener R por tita punto por la derivada de tita punto, que es la derivada de mu sub tita, perdón, que va a ser menos tita punto por mu sub r, más z2 puntos por mu sub z. Si vemos acá, si vemos un poco y analizamos todo esto sumando, vamos a tener que tenemos términos que están duplicados. Y vamos a tener términos en mu sub r y en mu sub tita. Entonces, y en mu sub z, por supuesto. Pero aquí tenemos un r por tita punto, es menos r por tita punto al cuadrado por mu sub r, y acá tenemos r 2 puntos por mu sub r. Por lo tanto, podemos sacar factor común r 2 puntos por r tita punto al cuadrado en la dirección de radial mu sub r. Luego acá con titas, acá tenemos este término y este término que son iguales, y este otro término que está en mu sub tita. Entonces, si sacamos factor común, será R por tita 2 puntos, R por tita 2 puntos, más 2 veces, porque este término es igual a este término, 2 veces R punto por tita punto en la dirección del eje transversal, más Z2 puntos por mu sub Z, que va a ser la componente en el eje axial. Entonces, acá tenemos la expresión de la aceleración, la cual está expresada a través de las componentes radial, donde vamos a tener un valor en el módulo de esa componente, que está definido por estas cantidades, la derivada segunda del radio, menos el radio por tita punto al cuadrado, que esto es omega al cuadrado, como ya vamos a ver. Y esto, la componente transversal también tiene dos componentes, que esto, tita 2 puntos, ¿quién es? Es la derivada segunda de la desviación angular, o sea, del desplazamiento angular, y esto es alfa, esto es la aceleración angular. Por lo tanto, acá hay una componente que está en función del radio y de la aceleración angular, y acá tenemos otra componente que está en función de R punto, que es la velocidad, por la velocidad angular. Velocidad angular, velocidad lineal. Para que ustedes vayan viendo los términos de que componen a la aceleración
de un punto que se mueve en el espacio siguiendo una trayectoria cualquiera sobre un plano definido. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Como hemos hecho anteriormente, lo mismo. Le damos otro nombre, o sea, usamos otra nomenclatura y decimos que esta componente es la aceleración en la dirección del radial. Esta es la correspondiente acá. Ojo, acá no es esto no es 2 puntos, eso sería es la indicación de versor, que es ese guiñe, ese listoncito curvito, acá parecido como 2 puntos, pero no es así. Es la línea, es la misma línea que tengo acá arriba. Así que no se vayan a confundir, por favor. Es el versor mu sub R, el versor mu sub θ y el versor mu sub Z. Siendo la componente radial este valor, la componente transversal este valor, y la componente axial este valor. Es decir, tanto en el caso de la velocidad como en el caso de la aceleración, el vector aceleración A sub P o la velocidad V sub P va a resultar de la suma de cada una de estas componentes. Yo tengo que sumar estas componentes en sentido radial, esta en transversal y esta en axial, para que me dé el vector correspondiente espacial, A sub P. Eso tanto para la aceleración como para la velocidad. Lo que sí vamos a estar seguros, es que la velocidad, el vector velocidad, siempre va a ser como con respecto a la trayectoria que sigue el punto. Siempre va a ser tangente, porque acuérdense que la derivada del desplazamiento en la derivada, o sea, la variación del desplazamiento en el tiempo, es la velocidad, y esto me define la pendiente de la recta tangente a la curva, a la trayectoria que sigue el punto. Por lo tanto, la velocidad lineal, como ya vamos a ver un cachito más adelante, siempre va a ser tangente a la trayectoria que sigue el punto. Bien. Bien. Estas son las ecuaciones de velocidad y de aceleración de un punto que se mueve, como dijimos, a través de una trayectoria cualquiera en el espacio. Estas son las ecuaciones que me definen ese movimiento de ese punto en el espacio, siguiendo esta trayectoria cualquiera. Ahora vamos a empezar a simplificar. Vamos a empezar a simplificar para poder llegar a lo que nosotros queríamos, que es lo que nos interesa. Fíjense que este punto P se mueve, esta trayectoria está ubicada en un plano que está a cierta distancia del plano XY. Entonces, y está definida por este radio RP. Entonces, la primera es, yo quiero hacer el estudio sobre el plano XY, básicamente. Entonces, la primera simplificación va a ser eliminar esta componente. Para realizar el estudio no en un plano cualquiera, sino en nuestro plano XY. Vamos a estudiar el movimiento, pero sobre el plano XY. Entonces, la primera simplificación va a ser que la trayectoria, que sigue siendo cualquiera,
pero que está contenida en el plano XY. Vamos a seguir usando coordenadas, coordenadas no cartesianas, o sea, vamos a seguir utilizando las coordenadas cilíndricas, pero al traducir, al referir el movimiento sobre el plano XY, entonces estamos eliminando la coordenada Z, o sea, la componente axial. Por lo tanto, vamos a trabajar en el plano. Ahora nos vamos a circunscribir al movimiento de ese punto, pero sobre el plano XY. Y entonces las coordenadas cilíndricas se transforman en coordenadas polares, que describen el movimiento de ese punto siguiendo una trayectoria cualquiera, pero contenida en el plano XY. Entonces, las ecuaciones a las que arribaríamos en ese caso, ¿sí? O las ecuaciones de las que van a resultar, es la de la posición, va a estar definida por la ecuación correspondiente RP, ¿sí? Que habíamos escrito, que va a ser la componente radial por el versor correspondiente radial. Y Z, la componente axial, desapareció, porque yo ya no trabajo en un plano paralelo al eje XY, sino sobre el eje, sobre el plano XY. Entonces ya no tengo la componente Z, o mu sub Z, mejor dicho. La velocidad va a pasar exactamente lo mismo, va a estar conformada por los términos radiales y transversal. Desapareció la componente axial. Entonces, en vez de tener los tres términos, voy a tener dos términos. La variación del vector velocidad en la dirección radial y en la dirección transversal. Y con la aceleración va a pasar exactamente lo mismo. Va a desaparecer, que la tenemos acá cerquita. La tenemos cerquita, habíamos llegado a esta expresión. Bueno, en esta expresión, al hacer el estudio sobre el plano XY, esta componente va a desaparecer. Y nos va a quedar solamente la componente radial, cómo varía la aceleración según la dirección radial y según la dirección transversal. Que sería considerar esta expresión que está acá. Componente radial, componente transversal. Bien. Pero sigue siendo una trayectoria cualquiera sobre el plano XY, sí, está sobre el plano XY, que es lo que a nosotros nos interesa, pero sigue siendo una trayectoria cualquiera, donde va a variar tanto el vector radial como el vector transversal. Va a variar, como es una trayectoria cualquiera, si bien está circunscrita al plano XY, ahora hemos eliminado Z, pero vamos a tener que este vector va a ir variando, este vector va a variar, y este vector también va a variar. Este sería en forma radial, y este sería en forma transversal. ¿Y qué pasa? El análisis yo lo quiero hacer ¿sobre quién? Sobre un punto, volviendo al anterior, disculpen que vaya para atrás y para adelante, pero quiero hacerlo con un punto que se mueve sobre el plano XY, pero sigue una trayectoria circular. Entonces, tengo que seguir simplificando las ecuaciones. Ya esta nueva simplificación que vamos a hacer es una segunda simplificación, digamos así, y final, y que nos va a circunscribir el movimiento del punto sobre el plano XY, pero a su vez
en vez de que la trayectoria sea una trayectoria cualquiera, vamos a obligar a que esa trayectoria sea una trayectoria circular. Y que va a tener centro en nuestro eje Z, porque hemos hecho coincidir el eje de rotación del cuerpo con el eje Z del sistema cartesiano. Entonces, por eso, este punto, si nosotros mirásemos, perdón que me voy a parar, disculpen. Quiero ser tan didáctico lo posible. Si yo miro desde arriba, hago la vista superior, voy a ver, ¿qué cosa? Esta trayectoria, voy a ver, no voy a ver un eje, voy a ver este punto, y voy a ver al punto P, que sigue esta trayectoria. Voy a mirar sobre el plano XY, voy a mirar. Esta trayectoria, acuérdense que ya no existe este Z, que esta trayectoria está sobre el plano XY. Y este eje, lo que voy a ver es este punto, que es el origen de este sistema. ¿Por qué? Y porque el cuerpo está rotando respecto de mi eje Z. Este punto sigue una trayectoria circular debida a la rotación de ese cuerpo. Eso es lo que estamos viendo en este dibujo que estamos viendo ahora. Esto, lo que estamos viendo es justamente la trayectoria del punto P, que acá no lo pusimos, perdón, del punto P, siguiendo una trayectoria circular alrededor del eje Z. Este punto estaría definiendo al eje Z, que es la intersección del eje Z con el plano XY, sobre el cual hemos dibujado esta trayectoria. Bien, creo haber sido lo más claro posible con esto. Entonces, básicamente, si la trayectoria es curvilínea, ¿qué va a pasar? ¿Qué elemento en la ecuación, esta va a ser la ecuación, esta es la ecuación que está definiendo este movimiento? Es la ecuación geométrica que define el movimiento de un punto siguiendo una trayectoria sobre un plano respecto de un eje que respecto de un eje que es perpendicular a ese plano. Bien, ¿qué pasa con la ecuación? Y que va a ser esta ecuación que fue la que planteamos al principio de esta clase. R igual a R por mu sub R. Es decir, la posición de este punto P está dada por un vector R que vale el módulo de ese vector en la dirección del radio, que es mu sub R, el versor mu sub R. Bien. Ahora, yo tengo que derivar esta expresión para llegar a la ecuación. Entonces voy a derivar esto. Entonces, la derivada de R me va a dar ¿qué cosa? La velocidad del punto P, que va a ser la derivada de RP respecto del tiempo. Entonces, va a ser la derivada del módulo R por el versor sin derivar, más este sin derivar por la derivada del versor. Pero ¿qué pasa con esta cuestión acá? ¿Qué pasa con la derivada del módulo de este vector? ¿Qué pasa en una trayectoria circular con el radio? Y es constante. Es el mismo radio para cualquier posición que ocupe el punto siguiendo esta trayectoria. Por lo tanto, la derivada del módulo de R va a valer 0. ¿Sí? Vale 0. Entonces, este término va a desaparecer, quedándonos solamente el término correspondiente a R por la derivada mu sub R respecto de t. Bien, pero mu sub R
dijimos que era I coseno de tita más J seno de tita, y ya lo derivamos a eso. Ya lo derivamos anteriormente, y vimos que la derivada de mu sub R era un vector que tenía por módulo tita punto, y estaba en la dirección de mu sub tita. Esto es la derivada de mu sub R respecto de t. Entonces, finalmente, ¿cómo nos va a quedar la expresión? La expresión nos va a quedar que la velocidad de P va a valer R por tita punto por mu sub tita. Entonces, la velocidad de P, finalmente, tiene una componente solamente, en este caso, de un punto que sigue una trayectoria circular alrededor de un eje. Tiene una sola componente, y esa componente tiene la dirección de la componente transversal, que es la de la tangente a la trayectoria. Sería este versor, como ya lo vimos, sería un versor que es tangente. ¿Está bien? Bien. Adelanté un poquito, porque acá tengo que decir que la nomenclatura vuelve a cambiar para particularizar, básicamente, y nombrar a los versores de una manera que es más acorde con el movimiento de rotación pura, y lo define un poquito más en relación con los nombres de las aceleraciones y de las velocidades. Entonces, la componente, el versor transversal, lo vamos a llamar en este movimiento particular de rotación pura, siguiendo una trayectoria circular, en vez de llamarlo transversal, le vamos a cambiar al nombre tangencial. Va a ser el versor tangencial, mu sub t. En vez de ser mu sub tita, va a ser mu sub t. ¿Y por qué? Y porque acabo de decir que mu sub tita, la componente transversal, era la que me definía el movimiento que tenía que ver con tita, con la variación angular, y estaba tangente a la trayectoria. Por lo tanto, es un vector que es tangente a la trayectoria que sigue el punto. Entonces, el nombre más que lo define mejor, más que transversal, es tangencial. Esa es la cuestión. Y el vector mu sub R, en vez de llamarle radial, le vamos a llamar normal, porque va a estar en relación, como ya vamos a ver, con la aceleración normal que aparece en este movimiento, y que, como ya vamos a ver, la normal va a ser lo que nosotros habíamos estudiado en Física 1 como la centrípeta, la aceleración centrípeta. Aquí va a ser la aceleración normal, que comenzamos a llamarle radial. Entonces, al versor mu sub R, al versor radial, le vamos a cambiar el nombre y le vamos a llamar mu sub N, o sea, normal, versor normal. Esto es solamente para el caso del movimiento circular. O sea, en el caso en que un cuerpo o un punto de un cuerpo que está en rotación pura, por lo tanto sigue una trayectoria circular alrededor del eje, básicamente. Y está definida, la velocidad está definida por la componente tangencial. ¿Y vale cuánto? B sub P vale R por tita punto por mu sub T, donde el módulo de ese vector vale R por tita punto
R por tita punto y es B sub t. Esto como módulo, no como vector, fíjense. El vector tiene una rayita arriba, el módulo es sin rayita arriba. Bien. Entonces ahí tenemos, ahora graficado, ¿qué cosa? El vector de posición RP, que me posiciona al punto P respecto a una determinada distancia de mi eje de rotación, que es el eje Z, y el vector velocidad de su P, que es tangente a esa trayectoria. Entonces, aquí ya estamos viendo, y aquí ya están viendo a través de esto, de este análisis, que la velocidad tangencial siempre es perpendicular al radio. Esto que a veces no lo captan, y que a veces hay unas personas que les cuesta. Fíjense, esto está mostrando que la velocidad, esta expresión, la velocidad del punto P, es un vector que tiene por módulo R por tita punto, que es, tita punto es omega, va a ser R por omega, tiene ese módulo, y tiene la dirección que le indica la componente transversal, que ahora le vamos a llamar tangencial. Por lo tanto, tiene la dirección de la tangente a la trayectoria. Y si es tangente a la trayectoria, la velocidad, tiene que ser sí o sí perpendicular al radio, que me define la posición del punto en cuestión, y que está siguiendo la trayectoria circular. ¿Está bien? Acá tenemos el B sub P expresado como R por omega, que es tita punto es omega, en la dirección de mu sub t. O expresado de otra manera, B sub P igual a B sub t, componente tangencial, por mu sub t. Bien. El módulo de este vector, vuelvo a repetir, el módulo, ¿dónde está? Por Dios. El módulo, que acá lo habíamos puesto como R tita punto, es R por omega, el módulo del vector. Bueno, el tema es que este vector, yo lo puedo poner como el producto vectorial, este vector, lo puedo expresar vectorialmente también, acá está expresado como vector, a través de una expresión que me dice que este vector vale este módulo y está en la dirección que indica este versor, U sub t, que es el vector tangencial. Bien, esta expresión yo la puedo poner también como un producto